Shabbat Shalom Israel. Enviamos saludos y bendiciones para todos nuestros hermanos dispersos por todo el mundo del bendito pueblo de Israel en la diáspora. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Ruach, y aprovechando estos medios, mis amados, para enviar muchas bendiciones abundantes para cada uno de los que nos escuchan y nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Y gocémonos pues hoy en este Yom Shabbat, en este día de reposo. Y también aprovechamos el medio para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Harun Morales y a su amada esposa, nuestra Morá Araceli de Morales. Ellos son nuestros maestros, nuestros mentores, nuestros Roim. Son quienes nos pastorean por gracia del Eterno. Y bueno, pedimos bendiciones especiales y abundantes para ellos. Así igual para cada uno de los Ajim de Hayot, Bemorín, Bemorot, que participan hoy con sus porciones, que nos alimentan hoy en este Yom Shabbat. Que el Eterno les siga bendiciendo a todos y cada uno de ellos, incluido nuestro Aj Juan Benjamín Acevedo, es el salmista de la Quejilá de Yehoshua, y a nuestra amada Ajot, la Morá Luz Estela Ochoa, que también coordina ahí en lo que es la plataforma de WhatsApp, la plataforma de Telegram, ahí por Facebook, y bueno, ahí está trabajando arduamente en las Quejilot de Yehoshua. Bien, amados, hoy quiero compartir mi comentario de la Parashá. Es la Parashá número 138 del sistema trienal de Parashot que llevamos como sistema de estudio aquí en el Instituto de las Raíces Hebreas, perteneciente a la Quejilá de Yehoshua, a Congregación del Yo Soy, bajo la cobertura legal, espiritual y moral de Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California. Y bueno, como acabamos de escuchar, es una institución legalmente establecida, moralmente establecida y espiritualmente establecida por gracia del Eterno. Bien, esta parashá se intitula Kitik Rab, cuando te acerques, y la hemos estado estudiando en el Sefer de Devarim, Deuteronomio capítulo 20, verso 10 al verso 9 del capítulo 21, en Yehoshua, Josué, capítulo 24, verso 1, Tehilín, Salmos 138, y lo que es ahí en el Brij Hadashah, el pacto renovado, el Sefer de Yohanan, Juan capítulo 10, versos del 11 al 31. Y bien, mis amados, vamos a dar comienzo, pero primero vamos a darle gracias al Eterno. Abacados, Jehová Sebaot, le damos toda rabá en el Shen de Yehoshua HaMashiach. Amado Padre, por este Yom Shabbat, este día de reposo, este día de delicia que usted ha creado para nosotros y ha sincronizado, Padre, los cielos y la tierra, así que hoy estamos festejando junto con los ángeles en los cielos en este día de reposo. Gracias por sincronizar nuestros tiempos, nuestros momentos y permitirnos estar unidos en Ejad aquí, a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach, a través de WhatsApp, Telegram, Facebook y las diferentes plataformas por las cuales nos permite y nos concede Abacadosh estar festejando este día de reposo en su calendario sacerdotal perpetuo que usted le entregó a Hanok. Gracias. Toda rabá, Abacadosh, en el Shen de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén. Aleluya. Bien, mis amados, pues vamos a comenzar. Sea bendito el Eterno por los siglos de los siglos, por todos sus santos. Agradecemos a Él porque hermosa su Torah, hermosa su Torah. Y bueno, esperemos Él redima nuestro tiempo para que podamos avanzarle lo más posible en este tema. Bien, entonces quedamos que esta parashá se intitula Kitik Rab, cuando te acerques. Y bueno, vamos a ver acercarte a qué. Y nos empieza a hablar sobre cómo tenía que ser el trato con los enemigos. Sabemos que los Bene Israel estaban frente a Canaán y bueno, iban a entrar a desposeer, a conquistar la tierra que Jehová Sebaot había prometido desde
muchos siglos antes. Entonces vamos a ver cómo era el trato con respecto a los enemigos que había en esas ciudades. Dice ahí en el Sefer de Devarim, capítulo 20, verso 10, cuando te acerques, que es el título de nuestra parashá, a alguna ciudad para luchar contra ella, primero ofrecerás y le ofrecerás la paz. Esta es la norma a la que se refiere a las guerras opcionales, nos dice Rashi. Bien, pues esto es lo que nos dice, se conoce a este proceso de la conquista de la tierra de Canaán como la Guerra Santa. Realmente fue una conquista establecida por Jehová Sebaot. Y bueno, no debemos de confundirnos, hay muchas guerras que fueron propiciadas por voluntad humana, por influencias del Hasatán, por diferentes intereses, pero la conquista de la tierra de Canaán es una ordenanza del Eterno. Él prometió esa tierra y él dio la ordenanza de que fuera conquistada, pero dentro de su rahamim, de sus misericordias que renova cada mañana, dijo que primero se debía negociar un shalom. Se tenía que negociar la paz con estas ciudades a las cuales iban a entrar a desposeer de ellas. Entonces hay requisitos para la guerra, para las batallas de Jehová. Toda esa gente que se encontrara ahí tenía que pagarle impuestos al bendito pueblo de Israel, tenían que ponerse al servicio del bendito pueblo de Israel, pero también había la opción de que si ellos se negasen a hacer la paz con los Benei Israel y de alguna manera se levantaran en armas contra ellos, entonces el mandato era sitiar la ciudad, rodearla y dejarles sin alimento, sin entrar, sin salir y sin agua. Y bueno, Jehová vuestro Elohim prometía entregarles en su mano. Por eso es de que está ese famoso dicho, y que está bien dicho, que Jehová pelea tus batallas. Perdón, mis amados, perdón. Bueno, continuamos. Y entonces tendría que matar a todos los hombres a espada. Fíjese nada más. Hay diferentes líneas en lo que es el mesianismo. Y algunas que atentan contra el nombre bendito de Jehová. Porque dicen que es un Dios destructor, que todo lo dejaba en ruinas. Y que cuando se adora el bendito nombre de Jehová, se está adorando el caos, la destrucción, la ruina y todo este tipo de cosas. Pero es necesario entender y comprender que desde los principios de los tiempos, Jehová Sebaot, hacemos una pausa. Cuando tenga oportunidad, métase a la librería de elyosoy.com y ahí va a encontrar una serie que se llama Somos Ángeles y va a poder entender desde la rebelión que hubo antes de la creación de esta planicie Tierra, de este planeta en el que vivimos. Va a entender la rebelión que hubo allá en los Amain, como una tercera parte de los ángeles del cielo fue arrastrado por la cola del Hasatán, la serpiente antigua, el dragón. Y cómo es que se desarrolló todo el demás proceso y cómo el Eterno ha ido buscando hombres de Emuná y usando sus vidas para sus propósitos espirituales santos y eternos, para que al final de los tiempos alcancemos estar una eternidad con Él. Gloria sea al eterno Jehová Sebaot. Hay quien puede pensar que el Eterno es injusto, pero la realidad que hemos creído en un Elohim justo, que no se complace en la maldad, ni en hacerla, ni en que nosotros la hagamos. No es un Elohim que disfruta cuando su pueblo sufre, de ninguna manera. El pueblo sufre y como lo dijo el Eterno a través de su profeta, tu maldad te castigará. Entonces realmente es la maldad del ser humano la que castiga al ser humano, o la consecuencia a su maldad. Y bueno, después de que pueda escudriñar, escuchar varias veces esa serie de Somos Ángeles, podrá entender tantas cosas que a veces son difíciles de comprender. Pero vamos a continuar con esto. Entonces el Elohim justo, Jehová Sebaot, da estas instrucciones
a los Bene Israel, a su pueblo bendito y santo, para conquistar la tierra de Canaán. Él les dio las instrucciones también que las mujeres, los niños, los animales y todo cuanto tomaran de ellos como botín de guerra sería para ellos. Y bueno, también podían tomar todo el botín de sus enemigos, y de esa manera fue creciendo en poderío, en riqueza, el pueblo de Israel. Y eso es lo que se tenía que hacer con esas ciudades. Se tenían que conquistar y se tenía que erradicar esas tribus, 7 pueblos que estaban en la tierra de Canaán, que Jehová entregó a su pueblo. Y ahí podemos entender por qué el Eterno erradicó esas tribus. Y este problema lo podemos ver estudiando la vida de Noaj, de Noé, y sus 3 hijos. Y sabemos que Cam deshonró a su padre, deshonró a su madre, viendo la desnudez de su padre, y finalmente fue maldecido por su padre. Y él es el padre de los cananeos. Él es el padre de los cananeos, y podemos entender por qué Jehová Sebaot decidió erradicar esas 7 tribus, por la maldad que ellos levantaban, esa gran maldad. En el Sefer de Devarim, ahí cuando pasamos más o menos por el capítulo 18, Jehová Sebaot amonestó al pueblo de Israel que no tendrían que hacer conforme a las costumbres paganas que había o que estaban en ese momento ahí en la tierra de Canaán, a donde ellos iban a entrar. Y lo dice de esta manera, dice: cuando ustedes entren en la tierra que Jehová, vuestro Elohim, les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a sus hijos por fuego, o a sus hijas, ni adivinos, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechiceros, ni encantadores, ni quien consulte fantasmas, o los muertos, o espíritus, o uno que practique necromancias. Porque cualquiera que haga estas cosas es detestable, abominable, algo asqueroso a los ojos de Jehová Sebaot. Y a causa de estas abominaciones, Jehová Sebaot su Elohim los está echando de delante de ustedes. Este es el motivo y el propósito. Todos los descendientes de Can traían esa maldición, porque traían la simiente del Hasatán. Y por eso tenían que ser destruidos. Por eso es que les recomiendo mucho la serie de Somos Ángeles, porque vamos a entender qué pasó con esas 3/3 partes de ángeles del cielo, y al final de los tiempos solamente habrá 2 partes, unos puestos a la derecha y otros a la izquierda, unos para salvación eterna y otros para condenación eterna. Pero ese es otro tema y les recomiendo que lo busquen ahí, en la página de elyosoy.com. Dice Jehová: porque estas naciones que ustedes están para desposeer, escuchan a los agoreros y a los adivinos, pero ustedes, Jehová vuestro Elohim, no les permite hacer estas cosas. Entonces esta era la amonestación: no se enredarán con ellos, no harán lo que ellos hacen. Ustedes entran a una tierra nueva, una tierra que yo les doy, una tierra que tiene que ser santificada, y bueno, el proceso por el cual iba a ser adquirida y santificada era a través de una guerra. En el Sefer de Yehoshua, de Josué, ahí en el capítulo 24, en el verso 2 dice: Yehoshua dijo a los Bene Israel: esto es lo que Jehová, vuestro Elohim, dice. En la antigüedad sus padres vivían al otro lado del río, refiriéndose a Abraham, al otro lado del río Éfrates. Perdón, mis amados. Teraj, el padre de Abraham y Nahor, y ellos servían a otros dioses. Yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, lo guié por toda la tierra de Canaán, aumenté su cera y le di a Isaac. Y luego
A Isaac le di a Jacob y a Esau. Luego ustedes cruzaron el Jardín, dice el verso 11, y vinieron a Jericó. Los hombres de Jericó pelearon contra ustedes. También los Emorí, también los Peresí, también los Kenaní, también los Hití, también los Girgasí, los Ibí, los Jebusí. Y yo, dice Jehová, los entregué a ustedes. Yo envié la avispa delante de ustedes, echándolos a ellos de delante de ustedes. Los dos reyes de los Emorí. No fue por vuestra espada, no fue por vuestra fuerza, ni por vuestro arco, dice Jehová. Yo les di una tierra donde ustedes no habían trabajado, y ciudades que no habían edificado, y hallaron allí ustedes comida, y buenos frutos de las viñas y olivares que ustedes no habían plantado. Por lo tanto, teman a Jehová, dice Yehoshua, dice Josué, y sírvanle verdaderamente y sinceramente. Desechen los dioses extraños que sus padres sirvieron del otro lado del río. Y también en Misraim, y sirvan a Jehová. Y si esto les parece malo, si servir a Jehová les parece malo, entonces escojan hoy a quién han de servir. ¿Será a los dioses de sus padres que sirvieron? ¿Será a los dioses que sus padres sirvieron del otro lado del río? ¿O a los dioses de los Emorí? ¿O a los de Misraim? ¿O a los de esta tierra? Pero yo y mi casa, dice Josué, yo y mi casa, nosotros serviremos a Jehová Sebaot. Aleluya. Y entonces la Quejilá contesta, lejos esté de nosotros, haz de Shalom, que abandonemos a Jehová Sebaot para servir a otros dioses. Y así nosotros tenemos que despojarnos de todos los dioses. Quizá ya no andamos tras ídolos de oro, de plata, de madera, de heno, de hojarasca, de yeso, no sé de qué índoles. Pero sí otros, líneas de pensamiento, sentimientos, personas, seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que dejar todas esas cosas. Pero entonces vemos aquí dos cuestiones. La guerra natural, pero también de dónde venía esa guerra natural. ¿Qué es lo que movía a todos estas siete pueblos, 7 tribus, a pecar contra Jehová? A ir en contra de lo que Jehová siempre había establecido, la cera de la cual provenía, la simiente del Hasatán. Fíjese lo que dicen en el Bri Hadasha, lo que es el Sefer de Yohanan, en el capítulo 10, pero vamos a ver el verso 10 y el 11. Así dice Yoshua, nuestro amado Mashiach. Pero el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en su medida más abundante, dice Mashiach Yehoshua. Yo soy el Elohim viviente, el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Aleluya. Entonces nos dice el amado de las naciones, el deseado de las naciones, Yehoshua HaMashiach, el ladrón, el enemigo, el Hasatán, viene, roba, mata, hurta. Pero yo, dice Mashiach, he venido para que tengan vida y para que la tengan en su medida más abundante. Habla de un ladrón. Y nos empieza a hablar aquí del Hasatán. ¿Y de qué manera trabaja el Hasatán? Si no lo vemos. Pues no lo vemos, pero sabemos que trabaja y que necesita cuerpos humanos para trabajar. Fíjese que el Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo, ahí en el Bri Hadasha, lo que es la carta de los Efesios capítulo 6, verso 10 al 13 nos dice, finalmente, Ahim Behayot, fortaleceos en el gran poder del Adón y en unión con él. Usen toda la armadura que Jehová provee para que puedan permanecer firmes frente a las artimañas, a los engaños del Hasatán.
Porque no estamos peleando contra seres humanos, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos que el Mashiach anduvo durante su ministerio terrenal, en su obra aquí en la tierra, liberando gente que estaba cautiva. O como comúnmente se le conoce en las religiones, gente que estaba influenciada, gente que estaba endemoniada. Y el Sheliach Shaul anduvo haciendo lo mismo durante su ministerio. Y él nos dejó escrito esto: nuestra lucha no es contra la sangre y la carne. O sea, no es contra seres humanos. No es contra el Ruach del ser humano, sino contra el Ruach que influye, que cautiva, que abraza, que utiliza al ser humano. Y hasta este tiempo el ser humano sigue abriendo puertas en su corazón, en sus pensamientos, sentimientos y emociones, en su ego, puertas que el Hasatán utiliza y sigue haciendo sus contrataciones y sigue buscando la forma de rebelarse y la forma de seguir destruyendo este Olam que el Eterno nos dejó para enseñorearnos, para cuidarlo, para protegerlo. Entonces tenemos que tener atención en ello. Y podemos ver guerras naturales o esta guerra santa que estamos viendo, pero también entender cuál es el origen. Y el origen fue la rebelión del Hasatán allá en los Samaim. Y esta dimensión de la carne, esta dimensión de los vivos, este planeta Tierra, es donde tenemos la oportunidad de reencontrarnos con el Mashiach. Por eso dice que somos preordenados, predestinados, desde antes de la fundación de este Olam. Entonces aquí es donde debemos tener un encuentro con el Eterno. Y decidirnos aquí si le vamos a servir al Eterno y vamos a pelear del lado del trono de la gracia o vamos a pelear del lado del trono del Hasatán. En pocas palabras, o vamos a estar contra Elohim o a favor de Elohim. Es aquí donde se decide, es aquí donde está la oportunidad para hacerlo. Bien, mis amados. Pero por ejemplo, Yohanan, en la primera de sus cartas, en el capítulo 3, verso del 1 al 11, vamos para allá, me interesa compartirle esta porción. Fíjese lo que dice la bendita Torah en el Brit Hadashah. Miren qué amor ha derramado el Abacadosh sobre nosotros, permitiendo que seamos llamados Benei Elohim. Y eso es lo que somos. La razón por la cual el mundo no nos conoce es porque no le conoce a él. Amados, ahora somos hijos de Elohim, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos pues, sin embargo, que cuando el Mashiach venga, seremos a su semejanza, porque lo veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene su esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo, puesto que él es puro. Todo aquel que practica el pecado está violando la bendita Torah. En verdad, el pecado es transgresión a la bendita Torah. El verso 3 dice, y todo aquel que tiene su esperanza puesta en él, en el Mashiach, se purifica a sí mismo, puesto que él es puro. ¿Quién? El Mashiach. Todo aquel que practica el pecado está violando la bendita Torah, porque el pecado es transgresión a la bendita Torah. Dice, y saben que él apareció para quitar el pecado, y que no hay pecado en él. De modo que nadie que permanece unido con él practica el pecado. Todos los que practican el pecado no le han visto ni le han conocido. Hijitos, no dejen que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como el Mashiach es justo. La persona que permanece pecando es del Hasatán, porque él hace lo mismo desde el principio. Hasatán ha pecado desde el Bereshit. Por esta razón, el Ben Elohim fue manifestado para destruir las obras del Hasatán. Quien es nacido de Elohim no comete pecado, porque la simiente de Elohim está en él, y él no puede pecar porque no ha nacido de Elohim.
y él no puede pecar porque ha nacido de Elohim. Así es como distinguimos claramente entre los Benei Elohim y los hijos del Hasatán. Todo el que hace lo justo es de Elohim, pero todo el que hace lo injusto es del Hasatán. Asimismo, cualquiera que no ama a su hermano no es de Elohim, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio en la bendita Torá, que nos amemos los unos a los otros. Fíjense nada más que interesante. Si vivimos en justicia, y vivir en justicia es vivir los mandamientos, guardar la bendita Torá, observarla, por la fuerza que da el Ruach en nuestro ser interno, por honra al Eterno, por amor al Eterno, por agradecimiento al Eterno, no para justificarnos, porque no hay forma de hacerlo a través de las obras de la ley o de la Torá, pero ya siendo justificados por la emuná en el madero, en el sacrificio del Mashiach, entonces ya somos justificados y guardamos Torá y sus misbot porque ya somos justificados, no para hacerlo. Y entonces dice que el que camina en esa justicia tiene la simiente de Elohim, la simiente del Mashiach, el Ruach del Mashiach. Pero todo aquel que practica lo malo y hace lo malo y anda en idolatrías, en las obras de la carne, con el ego muy elevado, tiene la simiente del Hasatán. Entonces, ahí en Kenán, en la tierra de Kenán, había una guerra física. Pero ciertamente el móvil para hacer lo malo estaba dentro del ser humano. Ahora, en esta dispensación, en la era mesiánica, tenemos la simiente del Mashiach, el Ruach del Mashiach, el que da la fuerza para vivir en Kedushá. Kadosh Baruj Hu. Y bueno, y así continuemos adelante, peleando la buena batalla de la emuná, entendiendo cuál es el propósito y qué es lo que nos quiere enseñar el Eterno en la bendita Torá, de seguir peleando la buena batalla de la emuná con la simiente del Mashiach, con el Ruach del Mashiach, ese Ruach obediente que obedeció hasta la muerte y muerte en el madero. Mis amados Ajim Behayot, el Eterno os bendiga y os guarde. Espero que haya sido de bendición esta porción. Con la ayuda y el favor del Eterno nos reunimos nuevamente por estos medios y estas plataformas el próximo Shabbat. Mientras tanto, sígase gozando Israel. Aleluya. Shabbat Shalom, Lehi Raot. Hasta